Lo habéis pedido todo el mundo, chicos. Gustavo Petro hace amistad con Lula da Silva, el presidente más poderoso de Sudamérica. Presidente de Brasil, uno de los países más ricos del mundo. Creo que el 10º o 11º, ¿eh? Y aquí vamos a escuchar cómo esa unión se hace más fuerte para hacer negocios multimillonarios y traer riquezas a Colombia. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Quiero citar un dato, compañero Petro, y es que cuando llegamos en el 2003 a la presidencia de la República, menos de 15 mil millones de reales era el flujo de Sudamérica. Hoy es de 42, pero podría ser de 60, podría ser 70, si no tuviésemos tanto miedo de nosotros mismos y creyésemos tanto en los demás. ¿Qué podemos hacer juntos? Y esto se lo digo a los empresarios brasileños y a los empresarios colombianos. Colombia no es un país cualquiera, es un país con 55 millones de habitantes. Es un país pujante y de una riqueza cultural extraordinaria y con un potencial de reserva en la Amazonía extraordinario. Es un país con un pueblo politizado. ¿Qué falta para que veamos en Colombia a un socio más virtuoso que como lo reconocemos hoy? ¿Y qué falta para que a lo largo de la frontera de 1.644 kilómetros de frontera, qué falta para que Colombia comprenda que Brasil puede ser un gran socio de Colombia? No solo en materia ambiental y de Amazonía, sino en materia de desarrollo económico, en asociaciones entre nuestras sociedades, entre nuestras universidades, en desarrollo científico y tecnológico, en desarrollo de políticas sociales. ¿Qué nos falta? Los latinoamericanos somos una gente inteligente, no somos más burros que ningún otro ser humano del mundo. Quizás los demás sean posiblemente menos que nosotros porque necesitan la inteligencia artificial, mientras que nosotros utilizamos nuestra propia inteligencia. Cuando decidí venir a Colombia, Petro, vine para plantearles un reto que depende de usted y de mí. Necesitamos construir una alianza estratégica entre Brasil y Colombia. Nuestros cancilleres y nuestra burocracia en materia de fiscalización tienen que sentarse en la mesa para identificar todas las trabas que estorban nuestras negociaciones y para que nos muestren a usted y a mí por qué hay tantas trabas, por qué es tan difícil exportar a Brasil, por qué es tan difícil exportar a Colombia, por qué. He aprendido una lección de vida extraordinaria durante mis mandatos, y es que con Sudamérica y con los países, cada uno de los países de Sudamérica, tenemos en muchos temas más flujo comercial que tenemos con Francia, con Italia, con Inglaterra y con otros países que consideramos nuestros grandes aliados. ¿Dónde podemos hacer un intercambio de productos industrializados con una mano de obra más especializada, sino entre nosotros? Tenemos que descubrir dónde están las trabas. ¿Acaso será el miedo político o los empresarios que no quieren que se exporte café a Colombia o automóviles a Colombia o lo contrario? No podemos imaginar que vamos a terminar nuestro mandato con los países con el mismo tamaño con el que asumimos el mandato. Yo tengo la convicción de que mientras más fuertes seamos, más los Estados Unidos nos respetarán, más nos respetará la Unión Europea, la China, Rusia y la India.
No es subserviencia que nos hace crecer. Lo que nos hace crecer es lo que ha dicho Celso Amorín. Es una posición activa y altiva para hacernos respetar en el mundo político y de los negocios. ¿Qué esperan los empresarios en un gran acuerdo entre Brasil y Colombia? Primero, garantizar algo que es sagrado en su vida personal y en nuestra vida colectiva. Estabilidad jurídica para que lo que se haga no vaya a tener problemas. Segundo, las personas quieren estabilidad fiscal. Quieren que todo suceda sin que a nadie se le ocurra hacer una locura a medianoche. Quieren saber qué va a pasar. En tercer lugar, quieren estabilidad económica, algo sumamente importante. Es como cada uno de ustedes aquí, si tiene algo de dinero y quiere depositar en el banco, por muy socialistas que seamos, vamos a elegir el banco que nos pague mejor, que nos ofrezca mejores tasas. Y en tercer lugar, la estabilidad social. Porque sin eso no lograremos hacer las demás cosas. El crecimiento económico de un país, el crecimiento económico de un empresario o de una ciudad tiene que estar asociado al crecimiento económico de quienes trabajan para ellos. Huelga decir que quienes hacen que el empresario enriquezca son los trabajadores y no lo hace él mismo solo. Por lo tanto, ¿qué cuesta repartir un poco y mejorar lo que el presidente de la Ford, Henry Ford, decía a principios del siglo pasado? Tengo que pagarle a los trabajadores que trabajan para mí un salario justo para que puedan comprarme el producto que fabrican. Es muy sencillo. Es comprender una frase que mucho dinero en manos de pocos significa concentración de riqueza, incremento de la pobreza, disminución del empleo, aumento del crimen organizado. Pero cuando tenemos un poco más de dinero en la mano de todo el mundo, vemos que las cosas empiezan a cambiar. Y nuestra querida Sudamérica y nosotros en Sudamérica necesitamos una oportunidad. No es posible que en Sudamérica no haya un país equivalente a Holanda, Finlandia, Noruega, Dinamarca. No es posible que seamos todos pobres. Año tras año, cuando se disminuye la pobreza, aumenta el crimen organizado o el encarcelamiento de gente. Pero no es posible que Dios no mire a este continente latinoamericano y vea cuán buenos somos, cuán cuidadosos somos. Yo creo que el problema radica en definir el tamaño de lo que queremos ser. Y mi propuesta a los empresarios brasileños y colombianos es: dejémonos de tener miedo unos a los otros. Tengamos en cuenta que Brasil y Colombia tienen condiciones de triplicar nuestro flujo en la balanza comercial. Tenemos que visitarnos más. Es necesario que conozcamos todas las potencialidades industriales de Colombia, que conozcamos la riqueza de la cultura colombiana, de su ciencia y tecnología. Es necesario que nuestras universidades se unen para que creen una inteligencia artificial sudamericana y no necesitemos importar la inteligencia artificial de otros. Es necesario que creamos en nosotros mismos. No podemos salir de la cama todos los días pensando: soy pobre, soy sudamericano, no nací en Norteamérica. No, Petro, no somos más de un país pobre, de un continente pobre.
Ahora formamos parte del sur global, lo que nos da una dimensión de nuestra grandeza, porque si quieren discutir la riqueza de la biodiversidad, o si quieren discutir la riqueza de la concentración de agua, o de la riqueza de la transición energética, o del futuro de descarbonización del mundo, quienes quieran discutir esos temas tendrán que mirar a nosotros y a Colombia y a Brasil. Tienen que tenernos en cuenta y por eso tenemos que hacer valer lo que tenemos. Tenemos una clase empresarial competitiva, tenemos trabajadores con especialización, tenemos universidades de calidad. ¿Qué nos falta? Compañeras y compañeros, nos falta decisión política. Nos falta decisión política. Yo estoy aquí para decirles, en nombre de Brasil, que Brasil tiene responsabilidades, porque Brasil también... Sí, señor. Sí, señor. Viva Brasil y viva Colombia. Joder. ¡Vamos!